En su libro Biblical Eldership, que podríamos traducir así como liderazgo bíblico, el autor Alexander Stroh, este libro que cito es ahora mismo el más importante, el más eminente sobre este tema. Stroh define 5 características que vemos en la palabra de Dios respecto al liderazgo. 5 características, y en la quinta nos vamos a quedar mucho rato, porque es primera de Timoteo, capítulo 3, las cualificaciones de un líder cristiano. 5 características, y la primera que él cita es que el liderazgo de la iglesia es un liderazgo pastoral. El pastor no es un simple gestor. El pastor no es meramente un director general que vigila que cada departamento funcione correctamente. El pastor es un pastor que cuida, que ama, que vela, que se entromete en la vida de sus ovejas. 1 Pedro 5, versículo 1 al 3, dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, escribe Pedro, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Ejemplos de la grey. El pastor cuida del rebaño, protege al rebaño, vigila que el rebaño no se descarríe, que sus ovejas no caigan en mentiras. Como el rey David escribía cuando era pequeño, cuando era jovencito, que cuidaba el rebaño y había acabado con muchos leones y muchos osos, y luego con Goliat. El pastor debe estar dispuesto a agarrar la onda si hace falta, y proteger a la iglesia, y defender a la iglesia. Un líder de iglesia cuida del rebaño, alimenta al rebaño, guía al rebaño, ama al rebaño porque ama al Dios del rebaño. Es un rebaño que Dios le ha encomendado, le ha pedido que cuide, y esa es su disposición. Y así lo describen todas las palabras que usamos para describir a los pastores. La primera de ellas, la más conocida, la más popular en el Nuevo Testamento, es anciano. En la antigüedad, los jefes del pueblo eran los ancianos, ¿sí? Porque eran aquellos varones que por cuestión de edad y de experiencia en la vida habían adquirido mayor sabiduría. Los líderes se llamaban ancianos, o el consejo de ancianos. Ese mismo lenguaje se adopta a la iglesia, y a los líderes en la iglesia les llamamos también ancianos. Aunque algunos ancianos sean jóvenes, pero les llamamos ancianos, porque lo que cuentan en este caso no es tanto la experiencia o los muchos años que uno haya vivido, sino en la madurez espiritual, en el Señor. Así que un anciano puede ser joven. Yo no me considero muy anciano. Un poco, van pasando los años. Así que el primer término que utilizamos es este, anciano. Anciano. Los gobernantes en la iglesia. Timoteo no era anciano en edad. Por eso el apóstol Pablo le escribe en el capítulo 4, versículo 12: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes. Algunos comentaristas dicen que Timoteo debe tener entre los 30 y los 40, lo que en aquel tiempo era joven, un hombre joven. Cuando decimos anciano, el griego dice presbítero. De ahí nosotros adoptamos la palabra presbiterio cuando hablamos del conjunto de los pastores. Los pastores juntos lo llamamos presbiterio. Otro término que solemos usar, que la Biblia utiliza, es el de episcopo. Episcopo, del griego epi, sobre, y scopo, que es ver, visión, ¿sí? Utilizamos la palabra telescopio, por ejemplo, para decir que miramos algo para mirar lejos. Episcopo es aquel que mira por encima, el que supervisa, el sobreveedor de las cosas del Señor. Este es el episcopo. Y del término griego episcopo nosotros heredamos al castellano obispo, que es el que utiliza aquí este pasaje que acabamos de leer. Obispo. Por tanto, esta es la primera característica del pastor, o anciano, o presbítero, o obispo. Utilizar el término que más
os convenga. Son sinónimos o describen diferentes aspectos de esta función pastoral. La primera característica es la de pastorear, la de cuidar el rebaño de las ovejas. Y cuidar muchas veces implica gobierno, y cuidar muchas veces implica consejería, y cuidar implica enseñanza, y cuidar implica autoridad, y cuidar implica corrección. Todo eso implica cuidar del rebaño que el Señor nos ha dado para cuidar. Según la palabra, dice este hermano Stroth, la segunda característica que vemos en el liderazgo cristiano es que es un liderazgo compartido, plural. Y no plural en el sentido de que los pastores han de tener ideas muy diferentes. No, en que ha de haber más de uno. Ha de ser compartido por ellos. Y esta pluralidad en los pastores la vemos en todas partes en el Nuevo Testamento. Pastores que están al mismo nivel, pastores que están en un mismo nivel de autoridad, pastores que entre ellos se pueden exhortar y confrontar y animar y consolar y aconsejar el uno al otro. Santiago 5:14 nos exhorta a que llamemos a los ancianos de la iglesia para que oren por nosotros. Hechos 14:23, Pablo y Silas van en su viaje misionero y se nos dice que constituyeron ancianos en cada iglesia. Ancianos, en plural, en cada iglesia, en singular. Liderazgo compartido. Hechos 20:17, Pablo se quiere despedir de la iglesia de Éfeso y dice que hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Tito 1:5, Pablo escribe a Tito y le dice: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como te mandé. Filipenses 1:1, el apóstol Pablo saluda a la iglesia en Filipo, saluda a los santos y añade: con los obispos y diáconos. Liderazgo compartido, tanto entre los obispos como entre los diáconos. Y no acabaríamos la lista de pasajes que podríamos ir citando. Lo que vemos en el Nuevo Testamento es esto, que no hay un solo pastor. No hay un solo pastor en cada congregación, sino varios. Y tampoco acabaríamos la lista de explicar las muchísimas bendiciones que esto supone. Si hay más de un pastor, se complementan los unos a los otros. Porque el Señor entre aquellos pastores pone diferentes dones, diferentes llamados, diferentes metas, diferente visión. Proverbios 11:14, donde no hay dirección sabia caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Varios pastores comparten la carga del gobierno y del cuidado de la iglesia. Dice Bruce Saber, un escritor, un equipo de ministerio provee pastores para cada pastor. El día de mañana, cuando reconozcamos a Jairo como pastor en esta iglesia, vosotros tendréis 2 pastores, pero es que yo tendré 1. ¿Sí? Cuando hay pastores, los pastores tienen pastores que los pastoreen y que velen por sus almas. Comparten la carga del ministerio. Eclesiastés 4:10 dice que si uno cayere, el otro levantará a su compañero, pero hay del solo cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. Hay del solo cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. Varios pastores hacen también que uno haya de rendir cuentas al otro. El historiador inglés Lord Acton dijo una vez: el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Corrompe absolutamente. Y no nos engañemos, somos pecadores y todos podemos caer en la inercia pecaminosa de vernos en una situación de influencia o de poder de la cual acabemos abusando al cabo del tiempo. Necesitamos quien nos vigile, quien nos exhorte, quien nos corrija. Todos nosotros. Incluso entre los apóstoles queda registrado en la palabra del Señor que el apóstol Pedro peca de hipocresía delante de los judaizantes. Nos dice Gálatas 2:14 que viene el apóstol Pablo y lo exhorta. Pablo corrigiendo a Pedro. Pero es que hace falta un Pablo para que corrija a un Pedro. Si Pedro fuera